Somos con fama, con mucha riqueza. Tal vez con mansiones, con vistas al mar. Tantas maravillas no tienen sentido si Cristo no está en primer lugar. Es increíble, por la gracia de Dios, hemos llegado al final del primer trimestre de este año, por lo que te invito a acompañarnos en el estudio de la lección número 13, con el título No podemos esperar para compartirlo. El versículo para memorizar dice: No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Mateo capítulo 28, versículo 10. Es tiempo de orar. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Bendito Padre Celestial, gracias por darnos el privilegio de estudiar esta lección. Por favor, Señor, acompáñenos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias te doy, Jesús. Amén. Amén. El mensaje de la lección es: debemos comunicar a los demás que Jesús murió por nosotros. Piensa en alguna impresionante noticia que te ha tocado comunicar. ¿Qué hizo que dicha noticia fuera importante? ¿Cuál fue la primera persona a quien se la contaste? Los soldados estaban sentados alrededor de la entrada de la tumba. La noche había sido larga y muy fría. Todos tuvieron que unirse para colocar la piedra en la entrada de la tumba, que luego había sido asegurada con cuerdas. Ellos no podían entender por qué los sacerdotes temían que alguien viniera a robar aquel cuerpo. Estaban agradecidos de que ya estuviera amaneciendo. Pronto llegaría la mañana y su turno de servicio concluiría. De repente, la tierra comenzó a sacudirse y a temblar. Comenzaron a aparecer grietas en el terreno. Surgió una luz cegadora, más brillante que cualquiera que jamás hubieran visto. Retrocedieron aterrorizados al contemplar algo increíble. Un ángel apareció y empujó la piedra a un lado como si fuera una canica. Jesús salió de la tumba, brillante, luminoso, reflejando la gloria del cielo. Aquel era el mismo hombre que habían colocado en la tumba el día viernes. Sin embargo, ahora se veía diferente. Este Jesús parecía ahora un ser triunfante, victorioso, no alguien vencido, maltratado y herido. Jesús vivía. Los soldados cayeron a tierra desmayados. De pronto, todo quedó a oscuras y tranquilo. Se levantaron y corrieron en dirección a Jerusalén, tan rápido como se lo permitían sus temblorosas piernas, diciendo a todos los que encontraban por el camino que Jesús estaba vivo. Poco después, 2 mujeres acudieron a la tumba. Ellas deseaban colocar aceite y ungüento aromáticos en el cuerpo de Jesús, según la costumbre de los judíos. El viernes no habían tenido tiempo de hacer aquella labor, tampoco el sábado, porque era día de reposo. Por eso acudieron el domingo de mañana, sin siquiera saber cómo iban a entrar en la tumba. Al acercarse a la sepultura, se detuvieron sorprendidas. La piedra había sido quitada de la entrada. Sintieron un escalofriante temor. ¿Quién se habría llevado a Jesús? ¿Qué habría sucedido? Luego vieron al ángel. Comenzaron a temblar, aterrorizadas por la presencia de aquel refulgente ser.
No podían moverse ni hablar. El ángel sonrió y les dijo: no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. Mateo capítulo 28, versículos del 5 al 7. Las mujeres se maravillaron. Ahora temblaban de gozo. Mientras se dirigían a Jerusalén, de repente Jesús se les apareció. Ellas cayeron de rodillas y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Las mujeres corrieron para llegar junto a los discípulos y para compartir aquellas sorprendentes noticias con ellos. Más tarde, aquel mismo día, 2 de los seguidores de Jesús regresaban a su casa, que estaba en un poblado cercano a Jerusalén, de nombre Emaús. Ellos habían escuchado el relato de las 2 mujeres. Deseaban creerlo, pero se preguntaban si las 2 mujeres no estaban confundidas. El fin de esa semana había sido muy estresante para todos. Ellos estaban tan absortos en su conversación que apenas se dieron cuenta que un extraño caminaba junto a ellos. Cuando él les preguntó de qué hablaban, se detuvieron y lo miraron con asombro. ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente?, preguntaron sorprendidos. Ellos le contaron al forastero acerca de Jesús, cómo había muerto y cómo ellos habían creído que él era el Mesías. Luego mencionaron los rumores de su resurrección. El forastero sacudió la cabeza y replicó: ¡qué torpes son ustedes!, les dijo. ¿Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas? ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? El desconocido comenzó a explicar desde los libros de Moisés en adelante todas las profecías acerca de Jesús y cómo los acontecimientos del fin de semana habían dado cumplimiento a todo. Los discípulos estaban tan absortos en la conversación que no se dieron cuenta de que estaban llegando a su destino. El desconocido quiso seguir su camino, pero los discípulos lo invitaron a que se quedara y comiera con ellos. Cuando él impartió la bendición sobre los alimentos, ellos lo miraron de nuevo. Vieron en sus manos las heridas de los clavos y de repente se dieron cuenta de que era el mismo Jesús el que había estado con ellos. Pero Jesús desapareció. Por un momento quedaron sentados mirándose el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras?, comentaron. De repente dejaron de tener hambre. No les importó que estuviera oscuro afuera o que fuera peligroso transitar de noche por aquel camino. Jesús estaba vivo. Recordemos el versículo para memorizar. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Mateo capítulo 28, versículo 10. El mensaje de la lección es: debemos comunicar a los demás que Jesús murió por nosotros. Comencemos la actividad del miércoles. Lee Filipenses capítulo 4, versículo 13 y piensa en algunas cosas que puedes hacer con facilidad. Completa la siguiente frase: puedo compartir con los demás la esperanza que Jesús me ha dado Con el fin de poner en práctica la actividad anterior, identifica a alguien que necesita conocer de Jesús y de su amor. Cuando ores, pide a Dios que te capacite mediante su Espíritu. En este momento repasemos los versículos para memorizar de las lecciones pasadas. Elige a 2 de los miembros de tu familia para que repitan los de las lecciones 1, 2, 3 y 4. Cada uno repasa 2. Y tú escoge a otra persona para repasar los de las lecciones 5, 6, 7 y 8 a dúo. El de la lección 9 nos enseña
Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Isaías capítulo 53, versículo 5. Y el de la lección 10 nos señala: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cantemos la alabanza: Cristo ha resucitado. Es tiempo de orar. Querido y buen Dios que estás en el cielo, gracias por este hermoso día. Por favor, Señor, capacítenos con el don del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús y yo te amamos.